Hoy en día, muchos especialistas en el área de la salud mental con años y años de experiencia encuentran una gran dificultad al diferenciar en un proceso diagnóstico cuatro condiciones: la psicopatía, el autismo, la personalidad esquizoide y el estrés postraumático complejo. Resulta difícil distinguir el uno del otro. Las personas con este tipo de trastornos o con estos rasgos patológicos presentan síntomas tan idénticos muchas veces que en la primera entrevista, por ejemplo, que tienen con el terapeuta, para este es difícil hacer una distinción. Durante un proceso de diagnóstico resulta confuso. Ahora, como ya sabemos, porque ya hemos hablado de este tema, las personas con trastorno límite de la personalidad o borderlines o con un trastorno de la desregulación emocional, por empezar a llamarlo de otra manera, son también indistinguibles de psicópatas secundarios. Ya hemos visto que la mujer borderline es sumamente parecida a un psicópata secundario cuando está expuesta a un alto nivel de estrés y frustración o cuando está expuesta al abandono y al rechazo. Entonces aquí tenemos una convergencia entre el trastorno límite de la personalidad y la psicopatía secundaria. Pero ahora vamos a hablar sobre la psicopatía de factor 1 o sobre la psicopatía primaria, que es el clásico psicópata o ese psicópata que vemos por lo general en las películas. Entre un psicópata primario y un trastorno del espectro autista, un trastorno esquizoide de la personalidad y un trauma complejo, ¿cómo podemos distinguir el uno del otro? Las cuatro condiciones presentan aspectos muy similares. En estas cuatro condiciones, para empezar, hay una reducción extrema de muestra de afecto, por decirlo de una forma muy técnica, porque en palabras muy básicas diríamos simplemente que no muestran emociones, no manifiestan alguna reacción emocional a ningún evento, ni a eventos del pasado, ni del presente, ni a eventos catastróficos que pueden suceder en el futuro. Simplemente no hay emociones, son planos emocionalmente. Por lo general, este tipo de personalidades también pueden describir eventos muy traumáticos o narrar situaciones perturbadoras y no ves ni siquiera una muestra de emoción en su rostro. También se rehúsan a hablar de muchas cosas, se rehúsan a revelarse. Es muy difícil obtener algo de este tipo de personas. Es difícil hacerles hablar sobre sus vidas. Es difícil que te digan qué sucedió, cómo se sintieron, cómo se sienten hoy en día. Hablar de esto les molesta. Y es que en realidad no hay nadie dentro de estas personas. Es como si no hubiera nadie. Cuando tú tratas de hablar con ellos sobre emociones, sobre experiencias personales, cuando tratas de convencerlos o persuadirlos para que se abran emocionalmente, se vuelven muy reticentes y su lenguaje corporal cambia completamente. Se muestran muy defensivos o agresivos. Y esto es, como repito, muy común en estos cuatro tipos de trastornos o patologías, y esto incluye a víctimas de estrés postraumático complejo. Los narcisistas, como ya hemos visto, abusan del lenguaje, usan el lenguaje como un arma, usan el lenguaje para confundir, usan el lenguaje para manipular, por eso abusan del lenguaje. Pero los psicópatas, autistas, esquizoides y víctimas de estrés postraumático complejo, algunos, usan el lenguaje no con el objetivo de obtener algo como los narcisistas, simplemente corrompen el lenguaje, sobre todo los psicópatas. Su lenguaje parece estar infectado de alguna manera. Por ejemplo, son muy dados a usar un tipo de lenguaje muy vulgar. Es como si su lenguaje estuviera podrido por dentro. Cada que tratan de comunicar algo o cuando tienen que responder a una pregunta del terapeuta, por ejemplo, cuando se les está aplicando una prueba, cuando se les está aplicando una evaluación, ellos suelen jugar con el lenguaje. Se vuelven muy ambiguos. Si les preguntas, ¿hiciste esto? ¿Hiciste tal cosa? Ellos te pueden decir, ¿pero cómo definirías hacer esto o hacer tal cosa? ¿A qué te refieres exactamente? O van a responder de una manera muy quisquillosa, se ofenden muy fácilmente, convirtiendo su respuesta y su discurso en una adivinanza, como si fuera una adivinanza. Juegan todo el tiempo con el lenguaje. Es como un juego de ajedrez. Entonces es muy ambiguo y da lugar a la incertidumbre. Sus respuestas realmente te dejan en la incertidumbre. Su lenguaje es impersonal, como repito. Pueden describir la más terrible experiencia y trauma en una forma muy impersonal. Su lenguaje es cínico y muy frío.
Y todos estos 4 tipos de personas, psicópata, autista, esquizoide y víctima de trauma, son inaccesibles. Es como si hubiera una capa transparente que no puedes penetrar. Te están mirando y tú los miras a través de un vidrio empañado. Puedes sentir esa barrera o ese algo entre esa persona y tú. Y entre más íntima quieres hacer la conversación, entre más haces alusión a temas complejos, a temas dolorosos, más empañado se vuelve ese vidrio o esa división transparente. Cuando hablas con un psicópata, por ejemplo, o con un autista, puedes sentir que está metido en un capullo todo el tiempo. Siempre está dentro de su propia burbuja, de su propio universo, alejándose de ti. No importa qué tan desesperadamente tú trates de acercarte a esta persona, porque nada sucede. No puedes conseguir que se comprometan ni siquiera a través del lenguaje. No puedes lograr conectar emocionalmente con ellos de ninguna forma. Es como si estuvieran sellados. Emocionalmente están vacíos realmente. Son incapaces de desarrollar intimidad con una persona. Por eso, nunca puedes llegar a ningún lado con ellos. Porque puedes sentir que hay alguien ahí, que es alguien, pero es alguien fuera de tu alcance y fuera del alcance de cualquier persona. Está fuera del alcance. Y al interactuar con estas personas, sobre todo como pareja íntima, sientes que estás siendo reducido y también al interactuar como terapeuta sientes que estás siendo reducido o reducida por este tipo de pacientes, que estás siendo reducida a una caricatura, a un avatar, a un símbolo. Estos 4 tipos de pacientes no se relacionan ni siquiera con el terapeuta como si fuera un ser humano. Lo reducen o te reducen a una función y se vuelven muy defensivos y tratan de aislarse de la situación o del contexto y de otras personas. Cuando interactúas como terapeuta con personas con estos 4 tipos de patologías, puedes sentir incluso cómo la temperatura baja considerablemente, por decirlo así. Es como si el oxígeno se redujera dentro del consultorio y estás en presencia de alguien que ha puesto en pausa o que ha coartado su humanidad, por decirlo así. Estos 4 tipos de patologías y también en algunos casos el borderline o la borderline, que es una forma de psicopatía, se han estudiado mucho y se estudiaron mucho en los 90s y los estudios arrojan que todos ellos experimentan mucho autodesprecio, odio a sí mismos y muchas veces hacen un acting out o actúan impulsivamente y de forma destructiva. Por ejemplo, volviéndose muy agresivos o actuando a la defensiva o teniendo conductas autodestructivas o también siendo pasivo-agresivos. Entonces, aún el esquizoide, quien aparentemente se aísla del exterior, del mundo exterior y es feliz en su propia burbuja, en su nido, siendo feliz en su soledad, aún el esquizoide tiene momentos de rabia y de impulsividad, hace un acting out de forma desesperada tratando de conectar. De hecho, la teoría predominante del trastorno esquizoide de la personalidad dice que la defensa esquizoide es un intento por mantener las relaciones objetales, es decir, un intento por relacionarse con el medio, un intento por mantener relaciones con los demás, con otras personas. Pero lo hacen de alguna manera rechazando a los demás. Es su forma de relacionarse. La forma de relacionarse de un esquizoide es rechazando, aislándose, porque aun cuando rechazas a alguien, aun cuando te aíslas de alguien, es una forma de conexión. Es un paso anterior a la psicosis o a la esquizofrenia, por eso se le llama esquizoide, casi esquizofrenia, así que el esquizoide se relaciona así, rechazando a otros especialmente cuando se siente incómodo con la presencia de otras personas, cuando se siente sobrepasado, perturbado. Así que estos 4 tipos de patologías son autodestructivas y todos ellos hacen un acting out de una u otra manera. El psicópata es tomador de riesgos e impulsivo. La borderline también, por supuesto, cuando frente al abandono y al rechazo se convierte en una psicópata secundaria, tema del que ya hemos hablado. La víctima de trauma se desregula emocionalmente como la borderline, quien tiene una gran labilidad emocional y cambios de mood. Y digo ella
porque así como en el TLP, la mayoría de víctimas de trauma complejo son mujeres también. Hay una predominancia en mujeres. Y aún habiendo tantas similitudes entre estos 4 tipos de trastornos, en terapia no puedes tratar igual a un psicópata y a un esquizoide, no puedes aplicar las mismas técnicas con un borderline o con un autista. También hay aspectos importantes, muy importantes, que diferencian al uno del otro. He aquí el reto para los especialistas. Es muy peligroso aplicar técnicas equivocadas con un borderline, o con un esquizoide, o con un autista. Es muy peligroso dar un mal diagnóstico. Confundir a un esquizoide con un autista, o a un autista con un psicópata, etc. Y el reto reside en que estas 4 patologías son tan parecidas y similares en muchos aspectos que resultan difícil de diagnosticarse de manera acertada. Y por esta misma situación es muy común dar malos diagnósticos. Y solamente cuando logras llegar más al fondo del paciente, mucho más al fondo, explorar profundamente en él o ella, es cuando puedes descubrir esas diferencias. Por ejemplo, la actitud hacia el sexo y la intimidad. La actitud de los psicópatas hacia el sexo y la intimidad es única y no es típica de los esquizoides o de las víctimas de trauma complejo o del o de la borderline. Y definitivamente no es típica en alguien con autismo. El psicópata, para empezar, hace una distinción entre sexo e intimidad. El psicópata solo tiene sexo, no tiene intimidad. Su sexualidad no conlleva intimidad nunca, con nadie, aun cuando así lo parezca. No lo es. Los psicópatas ven de hecho a sus propios cuerpos como objetos desechables, como basuras. Por eso es muy común ver que psicópatas se envuelven en experiencias o prácticas sexuales bastante extremas. Prácticas sexuales que objetifican su cuerpo, prácticas sexuales que faltan el respeto a su propio cuerpo, en donde no existen límites, y es solo en el sexo o durante el sexo cuando el psicópata permite que abusen de él o ella, cuando se deja abusar. Los psicópatas usan sus cuerpos como vehículos para obtener sus metas, para lograr sus objetivos. No les importa cómo tengan que usar su cuerpo, y esos objetivos o metas pueden ser ya sea gratificación inmediata o simplemente la satisfacción de un impulso. Cleckley dijo en 1942 en su libro La máscara de la cordura que la actividad sexual de los psicópatas se podría comparar a rascarte la espalda. Dijo en este libro que el sexo para los psicópatas es simplemente un capricho. Rara vez tienen alguna motivación profunda para tener relaciones sexuales. Tienen sexo y se involucran en prácticas sexuales como si quisieran rascarse la espalda, solo porque tienen comezón. Es solo un impulso, una comezón. Así que el sexo para un psicópata es completamente algo sin sentido, sin trascendencia alguna. Y así es como ven y consideran a sus cuerpos, de hecho, como un simple objeto. Todo, de hecho, para los psicópatas es un sinsentido y es un shock. De hecho, es impactante y perturbador observar y conocer la historia sexual de un psicópata. La historia sexual de un psicópata o de una psicópata le convierte a sí mismo o a sí misma en un objeto degradante para los demás. Los psicópatas no tienen límites en cuanto a la sexualidad y suelen involucrarse en prácticas sexuales riesgosas desde muy temprana edad. De hecho, es muy común que se hayan involucrado, por ejemplo, en orgías durante su adolescencia, y es algo normal para ellos o para ellas. Los psicópatas pueden tener comorbilidades con otros trastornos también, como algún trastorno de alimentación, y algunos de ellos o de ellas también sufren de dismorfia corporal, aunque esto es mucho más común en la psicopatía secundaria y también en el trastorno límite de la personalidad. Así que la actitud hacia el propio cuerpo, la actitud hacia el sexo, la actitud hacia el cuerpo de otras personas, su voluntad de ser objetificados y degradados, buscando estas situaciones voluntariamente, todo esto es un contraste. De acuerdo con Cleckley y muchos otros investigadores, es el mayor contraste de la psicopatía con otros trastornos y es lo que marca el diagnóstico diferencial. Porque esto no existe, por ejemplo, en las víctimas de estrés postraumático complejo, esto no existe en esquizoides ni en autistas. Sucede solo en psicópatas
Y en borderlines, cuando ante el rechazo y el abandono, se convierten en psicópatas secundarios o en psicópatas secundarias. Las y los psicópatas son mentirosos también, son desleales, son infieles, son manipuladores, son parásitos. Las mujeres psicópatas usualmente van tras el dinero de alguien, de los hombres generalmente. La psicópata está siempre orientada hacia un objetivo. Todo lo que haces con base a ese objetivo. Esta es otra característica para hacer un diagnóstico diferencial, porque este no es el caso ni de esquizoides, ni de autistas, ni de víctimas de trauma complejo, ni de borderlines. Así que cuando ves estas historias en donde constantemente hay adulterio, infidelidad, engaños, deslealtad, actividades antisociales y criminales, cuando ves comportamientos que se basan siempre en objetivos bien orientados y muy extremos o puntuales, sin escrúpulos, sin límites, sin reglas, cuando encuentras todo esto o la mayoría de estas cosas o características o comportamientos en una persona, esa persona es una psicópata. Y recordemos, también es el caso de una borderline cuando ante un alto nivel de estrés y desregulación emocional por rechazo y abandono, emerge como una psicópata secundaria o se convierte en psicópata secundaria, pero solo con ciertos triggers. Los psicópatas tienden a devaluar y humillar a otros, tratan a los demás con desdén. El psicópata trata a todos con desdén, a todos. Y ese no es el caso de un narcisista, por ejemplo, porque el narcisista tiende a idealizar a figuras de poder y fama como políticos, como artistas, es decir, no tratan con desdén a todas las personas. Y los psicópatas sí. Los psicópatas no idealizan a nadie, así que los psicópatas están destinados a devaluarte, a humillarte. Y eso es lo que hace el psicópata, de hecho, con un terapeuta también en el consultorio. Comienza a acorralarte dudando de tu experiencia, cuestionando tu preparación, tus títulos. Los psicópatas son también muy hipervigilantes y muy paranoicos, mucho más que las víctimas de estrés postraumático. Entonces, cuando conocemos o cuando observamos a alguien que es todo el tiempo despectivo, desdeñoso, devaluador, hipervigilante y paranoico, y además tiene todas las características o la mayoría de los comportamientos descritos con anterioridad, estás frente a un psicópata o a una psicópata. ¿Y cuál es la etiología de estas presentaciones de patologías? Del autista, del esquizoide, de la borderline, del psicópata y de la víctima de trauma complejo. La etiología también es diferente. El psicópata no tiene empatía, no tiene emociones positivas. El narcisista sí tiene emociones positivas, pero no tiene acceso a ellas. El psicópata ni siquiera las tiene, no hay acceso a nada con un psicópata, no hay nada dentro de él o ella. El psicópata, a diferencia del narcisista, no está jugando a juegos, la mayoría de las veces, o no es que esté jugando a algo, es que en realidad es así porque no tiene nada que brindar, no hay nada dentro de esta persona. El psicópata se mueve por objetivos y se define a sí mismo a través del ambiente, de su entorno, se define a través de sus acciones y es por eso que sus metas están extremadamente bien orientadas. Los psicópatas son casi como animales, o se sienten bien o se sienten mal. Tienen sensaciones y estados emocionales súper básicos y es como si imitaran a un ser humano, de hecho imitan a un humano para parecer un ser humano. ¿Estoy diciendo que el psicópata no es humano? Sí, estoy diciendo que es un ente sin humanidad. No hay nada ni nadie ahí adentro. A través de diversas investigaciones se ha descubierto que los psicópatas tienen un daño cerebral. Su cerebro no funciona igual que el de una persona típica o normal. Existe un problema entre la conexión de la amígdala con la corteza prefrontal. Existe un funcionamiento anormal de la amígdala y de las funciones ejecutivas. Es por eso que no tienen la habilidad de experimentar empatía o emociones positivas. Esa es la raíz de la psicopatía. El autista, por ejemplo, no puede leer a otras personas, no puede leer el lenguaje corporal, su pensamiento es muy concreto, así que es incapaz de entender y de comprender y aplicar metáforas.
Es incapaz de aplicar similitudes, analogías, bromas. Tiene un problema con el sentido del humor también. Su lenguaje es muy complejo y simplificado. Es como un diccionario, es un diccionario que camina, el autista. Así que no comprende a otras personas. No puede seguir las pistas y por eso tiene reacciones tan raras y tan antisociales muchas veces, sin que esa sea su intención. La persona autista es incapaz de verbalizar su mundo interno y esto también se da en parte porque su mundo interior le sobrepasa al autista y en parte también porque ha sido rechazado casi toda su vida y por la experiencia o experiencias de rechazo que ha tenido, llega un momento en que no quiere exponerse más a sí mismo, no quiere ser humillado o avergonzado, no quiere ser ignorado, no quiere ser castigado. El esquizoide, por otra parte, solo quiere una cosa, que lo dejen solo. Lo único que le interesa es estar solo. Es incapaz de sentir emociones intensas o fuertes, es incapaz de experimentar experiencias intensas. El esquizoide camina solo sobre líneas planas. Están confinados siempre con su soledad, porque es su zona de confort. Todos somos criaturas sociables, narcisistas, psicópatas, borderlines, pero los esquizoides no. Y la víctima de trauma complejo o estrés postraumático complejo reprime sus emociones porque encuentra sus emociones y sus memorias, sus recuerdos que están conectados a las emociones, los encuentra amenazantes. Siente de alguna manera, como la borderline, que será sobrepasada si se permite a sí misma reconocer e interactuar con lo que ha sucedido o con lo que le ha sucedido, con los eventos traumáticos que le han sucedido. Y su mayor detonante es la intimidad con otra persona. Es necesario profundizar en cada uno de estos trastornos e ir muy al fondo de cada uno de ellos para poder diferenciar el uno del otro.